Bienvenidos a Guyana, la joya escondida de Sudamérica. Imagina un país donde la selva virgen se extiende hasta el horizonte, ríos caudalosos serpentean por paisajes prehistóricos, y la diversidad cultural es tan rica como su biodiversidad. En este video, descubriremos por qué Guyana es mucho más que su controvertida historia o sus disputas territoriales. Es un crisol de culturas, un paraíso natural y un destino que desafía todas las expectativas. Prepárate para sorprenderte con datos fascinantes, paisajes de otro mundo y la historia de una nación que, a pesar de su pequeño tamaño, tiene mucho que contar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros viajes por los rincones más sorprendentes del planeta. ¿Estás listo para descubrir Guyana? Acompáñanos en esta increíble aventura. Nuestro viaje comienza con el nombre mismo del país, la República Cooperativa de Guyana. Pero, ¿qué significa realmente Guyana y por qué se le añade el título de cooperativa? El nombre Guyana tiene raíces profundas en la historia de la región. Proviene de una palabra indígena que significa tierra de muchas aguas. Y vaya que hace honor a su nombre. Con sus numerosos ríos, cascadas y costas, Guyana es verdaderamente una tierra donde el agua juega un papel protagonista. Pero hay más en este nombre de lo que parece a simple vista. La palabra Guyana no solo se refiere al país que conocemos hoy, sino a toda una región que incluye partes de Venezuela, Brasil, Surinam y la Guayana Francesa. Es un recordatorio de que las fronteras políticas a menudo atraviesan regiones culturales y geográficas mucho más amplias. Ahora bien, ¿qué hay del cooperativa en su nombre oficial? Este título fue añadido en 1970, cuando Guyana se declaró una república. Refleja el ideal de una nación construida sobre la cooperación entre sus diversos grupos étnicos y culturales. Es un nombre que habla de unidad en la diversidad, un concepto que, como veremos, es central en la identidad guyanesa. Cuando pensamos en Sudamérica, a menudo imaginamos países densamente poblados como Brasil o Colombia, pero Guyana rompe todos esos esquemas. Con apenas 3,6 habitantes por kilómetro cuadrado, es uno de los países menos poblados no solo de América, sino del mundo entero. Para poner esto en perspectiva, imagina que estás en medio de la selva guyanesa. Podrías caminar durante horas, incluso días, sin encontrarte con otro ser humano. Es un país donde la naturaleza aún domina gran parte del territorio, ofreciendo un contraste dramático con las bulliciosas ciudades de sus vecinos sudamericanos. Pero esta baja densidad poblacional no significa que Guyana carezca de diversidad. Al contrario, su población es un fascinante mosaico de culturas. Descendientes de africanos, indios, europeos, chinos y pueblos indígenas conviven en este pequeño país, creando una mezcla cultural única en la región. La mayoría de la población se concentra en la estrecha franja costera, donde se encuentra la capital, Georgetown. Esta distribución desigual crea un contraste sorprendente entre la vida urbana de la costa y el interior prácticamente despoblado del país. Ahora bien, no podemos hablar de la población de Guyana sin mencionar el elefante en la habitación: el conflicto territorial con Venezuela. Durante décadas, Venezuela ha reclamado una gran porción del territorio occidental de Guyana, conocida como la región del Esequibo. Este conflicto, que se remonta a la era colonial, ha sido una sombra constante sobre el desarrollo y la política exterior de Guyana. El conflicto con Venezuela no es solo una disputa territorial, es una cuestión de identidad nacional para Guyana. La región del Esequibo representa aproximadamente 2/3 del territorio guyanés y es rica en recursos naturales. Para los guyaneses, defender este territorio es defender su derecho a existir como nación soberana. En los últimos años, el descubrimiento de enormes reservas de petróleo frente a las costas de Guyana ha añadido una nueva dimensión a este conflicto. De repente, lo que estaba en juego no era solo tierra, sino potencialmente billones de dólares en riqueza petrolera. Este conflicto ha llevado a Guyana a buscar apoyo internacional y a fortalecer sus lazos con países como Brasil y Estados Unidos. También ha influido en la forma en que los guyaneses se ven a sí mismos, como un pequeño país que debe mantenerse unido frente a las amenazas externas. A pesar de su pequeña población, Guyana ha demostrado una resiliencia notable frente a estos desafíos. La diversidad de su gente, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una fuente de fortaleza, uniendo a la nación en tiempos de crisis.
Hablar de Guyana sin mencionar a sus mujeres sería como describir el Amazonas sin mencionar el agua. Las mujeres guyanesas son el corazón palpitante de esta nación, moldeando su cultura, su política y su identidad de formas sorprendentes y poderosas. En primer lugar, la belleza de las mujeres guyanesas es legendaria. Pero no nos referimos solo a la belleza física, aunque ciertamente no faltan ejemplos de ello. La verdadera belleza de las mujeres guyanesas radica en su fuerza, su resiliencia y su diversidad. Imagina una mujer con rasgos que mezclan la herencia africana, india, indígena y europea. Ahora multiplica esa imagen por cientos de miles, cada una con su propia combinación única de características. Esa es la belleza de las mujeres guyanesas, un caleidoscopio viviente de culturas y tradiciones. Pero la belleza de las mujeres guyanesas va mucho más allá de lo superficial. Son conocidas por su espíritu emprendedor y su determinación. En un país donde los desafíos económicos son una realidad cotidiana, las mujeres a menudo son el pilar que mantiene unidas a las familias y comunidades. Un dato fascinante es que Guyana tiene una de las tasas más altas de mujeres en puestos de liderazgo en el Caribe. Desde la política hasta los negocios, las mujeres guyanesas están rompiendo barreras y desafiando estereotipos. De hecho, Guyana tuvo una presidenta mujer, Janet Jagan, mucho antes que muchos países considerados más avanzados. Otro aspecto interesante es el papel de las mujeres en la preservación de las tradiciones culturales. Son ellas quienes a menudo mantienen vivas las recetas ancestrales, las historias orales y las prácticas religiosas que dan a Guyana su rica tapicería cultural. Sin embargo, como en muchos lugares del mundo, las mujeres guyanesas también enfrentan desafíos. La violencia doméstica sigue siendo un problema serio, y en las áreas rurales, el acceso a la educación y la atención médica puede ser limitado para las mujeres. A pesar de estos obstáculos, las mujeres guyanesas continúan siendo una fuerza imparable de cambio y progreso, ya sea liderando movimientos de base para proteger el medio ambiente, representando a su país en competencias internacionales de belleza, o educando a la próxima generación. Las mujeres de Guyana están escribiendo su propio destino y el de su nación. En resumen, hablar de las mujeres guyanesas es hablar de belleza en todas sus formas, física, intelectual, cultural y espiritual. Son el espejo en el que se refleja la complejidad y la riqueza de Guyana misma. Guyana se asienta sobre el escudo guayanés, una formación geológica de más de 2.000 millones de años, ofreciendo un paisaje único y ancestral. El país se divide en 4 regiones naturales. Llanura costera, alberga la mayoría de la población y la capital, Georgetown. Selva blanca arenosa, caracterizada por suelos pobres y adaptaciones únicas de la flora. Selva pluvial, ocupa la mayor parte del país, hogar de una biodiversidad asombrosa. Sabanas de Rupununi, pastizales y colinas en el sur, hogar de ranchos y comunidades indígenas. Destacan el monte Roraima, un tepuy que inspiró El mundo perdido de Conan Doyle, y las cataratas Cayeteur, las más altas de un solo salto en el mundo. Los ríos Esequibo de Merara y Berbice son vitales para el ecosistema y la cultura del país. La geografía de Guyana es un testimonio de la historia de la tierra, un refugio de biodiversidad y el escenario de una cultura única. Guyana presenta un panorama religioso fascinante y diverso. Aunque el cristianismo es mayoritario con un 64% de la población, el país alberga una rica mezcla de creencias. El hinduismo, practicado por el 25% de los guyaneses, y el islam, con un 7%, coexisten pacíficamente con el cristianismo. Esta diversidad se refleja en el paisaje urbano, donde iglesias, templos hindúes y mezquitas se alzan lado a lado. Las creencias animistas de los pueblos indígenas añaden otra capa a este mosaico religioso. Esta diversidad es un reflejo directo de la historia del país, con influencias de esclavos africanos, colonos europeos y trabajadores contratados de la India. Lo más notable es cómo estas tradiciones han aprendido a coexistir e influenciarse mutuamente. Las festividades de diferentes religiones se celebran a nivel nacional, fomentando el respeto mutuo y la apreciación de las tradiciones de los demás. A pesar de su pequeña población, Guyana ha demostrado una resiliencia notable frente a estos desafíos. La diversidad de su gente, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una fuente de fortaleza, uniendo a la nación en tiempos de crisis.
Hablar de Guyana sin mencionar a sus mujeres sería como describir el Amazonas sin mencionar el agua. Las mujeres guyanesas son el corazón palpitante de esta nación, moldeando su cultura, su política y su identidad de formas sorprendentes y poderosas. En primer lugar, la belleza de las mujeres guyanesas es legendaria, pero no nos referimos solo a la belleza física, aunque ciertamente no faltan ejemplos de ello. La verdadera belleza de las mujeres guyanesas radica en su fuerza, su resiliencia y su diversidad. Imagina una mujer con rasgos que mezclan la herencia africana, india, indígena y europea. Ahora multiplica esa imagen por cientos de miles, cada una con su propia combinación única de características. Esa es la belleza de las mujeres guyanesas, un caleidoscopio viviente de culturas y tradiciones. Pero la belleza de las mujeres guyanesas va mucho más allá de lo superficial. Son conocidas por su espíritu emprendedor y su determinación. En un país donde los desafíos económicos son una realidad cotidiana, las mujeres a menudo son el pilar que mantiene unidas a las familias y comunidades. Un dato fascinante es que Guyana tiene una de las tasas más altas de mujeres en puestos de liderazgo en el Caribe. Desde la política hasta los negocios, las mujeres guyanesas están rompiendo barreras y desafiando estereotipos. De hecho, Guyana tuvo una presidenta mujer, Janet Jagan, mucho antes que muchos países considerados más avanzados. Otro aspecto interesante es el papel de las mujeres en la preservación de las tradiciones culturales. Son ellas quienes a menudo mantienen vivas las recetas ancestrales, las historias orales y las prácticas religiosas que dan a Guyana su rica tapicería cultural. Sin embargo, como en muchos lugares del mundo, las mujeres guyanesas también enfrentan desafíos. La violencia doméstica sigue siendo un problema serio, y en las áreas rurales, el acceso a la educación y la atención médica puede ser limitado para las mujeres. A pesar de estos obstáculos, las mujeres guyanesas continúan siendo una fuerza imparable de cambio y progreso, ya sea liderando movimientos de base para proteger el medio ambiente, representando a su país en competencias internacionales de belleza, o educando a la próxima generación. Las mujeres de Guyana están escribiendo su propio destino y el de su nación. En resumen, hablar de las mujeres guyanesas es hablar de belleza en todas sus formas: física, intelectual, cultural y espiritual. Son el espejo en el que se refleja la complejidad y la riqueza de Guyana misma. Guyana se asienta sobre el escudo guayanés, una formación geológica de más de 2.000 millones de años, ofreciendo un paisaje único y ancestral. El país se divide en 4 regiones naturales. Llanura costera, alberga la mayoría de la población y la capital, Georgetown. Selva blanca arenosa, caracterizada por suelos pobres y adaptaciones únicas de la flora. Selva pluvial, ocupa la mayor parte del país, hogar de una biodiversidad asombrosa. Sabanas de Rupununi, pastizales y colinas en el sur, hogar de ranchos y comunidades indígenas. Destacan el Monte Roraima, un tepuy que inspiró El mundo perdido de Conan Doyle, y las cataratas Cayeteur, las más altas de un solo salto en el mundo. Los ríos Esequibo, Demerara y Berbice son vitales para el ecosistema y la cultura del país. La geografía de Guyana es un testimonio de la historia de la tierra, un refugio de biodiversidad y el escenario de una cultura única. Guyana presenta un panorama religioso fascinante y diverso. Aunque el cristianismo es mayoritario con un 64% de la población, el país alberga una rica mezcla de creencias. El hinduismo, practicado por el 25% de los guyaneses, y el islam, con un 7%, coexisten pacíficamente con el cristianismo. Esta diversidad se refleja en el paisaje urbano, donde iglesias, templos hindúes y mezquitas se alzan lado a lado. Las creencias animistas de los pueblos indígenas añaden otra capa a este mosaico religioso. Esta diversidad es un reflejo directo de la historia del país, con influencias de esclavos africanos, colonos europeos y trabajadores contratados de la India. Lo más notable es cómo estas tradiciones han aprendido a coexistir e influenciarse mutuamente. Las festividades de diferentes religiones se celebran a nivel nacional, fomentando el respeto mutuo y la apreciación de las tradiciones de los demás. Esta diversidad religiosa, aunque no exenta de desafíos, es una fuente de orgullo nacional y un modelo de coexistencia pacífica para otros países. Guyana se destaca como el único país de habla inglesa en Sudamérica, pero su panorama lingüístico es mucho más complejo y fascinante.
El inglés es el idioma oficial, pero el inglés guyanés tiene su propio sabor único, influenciado por lenguas africanas, indias y amerindias. Además, el criollo guyanés es ampliamente utilizado en situaciones informales. La diversidad lingüística del país incluye también el hindi caribeño, hablado por muchos guyaneses de ascendencia india, y varias lenguas indígenas como el macushi, el wapixana y el arawak. El multilingüismo es común, con muchos guyaneses alternando con facilidad entre diferentes idiomas y dialectos. Esta situación lingüística única facilita las relaciones con el mundo anglófono, pero puede crear barreras con sus vecinos sudamericanos. Sin embargo, hay un creciente interés en la enseñanza del español para fortalecer lazos regionales. El dólar guyanés, GUAID, es la moneda oficial de Guyana, distinguiéndola de sus vecinos sudamericanos. Introducido en 1839, reemplazando al florín holandés, el dólar guyanés tiene un símbolo único, G-dólar. Aunque se divide en 100 céntimos, las monedas de céntimo ya no circulan debido a la inflación. Los billetes actuales son de 20, 50, 100, 500, 1000 y 5000 dólares guyaneses. La moneda ha experimentado periodos de alta inflación, especialmente en los 80, pero se ha estabilizado en los últimos años. Un aspecto interesante es la coexistencia del dólar guyanés con el dólar estadounidense, que es ampliamente aceptado, reflejando la posición única de Guyana entre Sudamérica y el Caribe. Con el reciente descubrimiento de petróleo, se especula que el dólar guyanés podría fortalecerse significativamente en el futuro. Guyana, con el 86% de su territorio cubierto por selva, es un gigante en biodiversidad y conservación ambiental. Su selva tropical, en gran parte virgen, alberga más de 8000 especies de plantas, la mitad endémicas, y 1000 especies de vertebrados, incluyendo jaguares, tapires y águilas arpías. El país también cuenta con sabanas, montañas, humedales y un ecosistema costero único. Sus ríos son cruciales para la biodiversidad y la vida local, albergando especies como el arapaima y el caimán negro. Guyana se destaca por su compromiso con la conservación. En 1989 creó la reserva de Iguocrama y en 2009 lanzó su estrategia de desarrollo bajo en carbono. Estas iniciativas han impulsado el ecoturismo. Sin embargo, la ecología enfrenta desafíos como la minería ilegal y el cambio climático. A pesar de esto, Guyana sigue siendo un modelo de conservación global, con su selva actuando como pulmón de Sudamérica y laboratorio viviente para la ciencia. En Guyana, las bebidas son parte integral de la cultura, adaptadas al clima cálido y húmedo. El ron oscuro, especialmente el ron demerara, ocupa un lugar especial en la identidad cultural del país. Otras bebidas tradicionales incluyen maubi, refrescante, hecha de corteza de árbol y especias; sorrel, popular en Navidad, hecha de flor de Jamaica; fly, bebida alcohólica casera de frutas fermentadas; pine drink, hecha de cáscaras de piña fermentadas; ginger beer, bebida no alcohólica picante de jengibre fresco. Estas bebidas son más que refrescos, son parte de celebraciones y tienen tradiciones asociadas. Por ejemplo, el maubi se considera medicinal y el sorrel es esencial en Navidad. Aunque el alcohol es importante, también hay una fuerte tradición de bebidas no alcohólicas, reflejando la diversidad religiosa del país. Recientemente, ha surgido un interés renovado en estas bebidas tradicionales, tanto local como internacionalmente, con mixólogos incorporándolas en cócteles innovadores. La cocina de Guyana es un reflejo directo de su historia y su diversidad cultural. Es una fusión única de sabores africanos, indios, europeos e indígenas, creando una gastronomía que es verdaderamente distintiva. Uno de los platos más emblemáticos de Guyana es el pepper pot. Este guiso de carne, cocinado lentamente con canela, casarip, un concentrado de yuca y otros condimentos, es considerado el plato nacional. Su origen se remonta a los pueblos indígenas de Guyana y es tradicionalmente servido durante las festividades navideñas. Otro plato icónico es el cook-up rice, una mezcla sabrosa de arroz, frijoles y carne o pescado, cocinados en leche de coco. Este plato es a menudo preparado los sábados y es un favorito en reuniones familiares. La influencia india en la cocina guyanesa es evidente en platos como el curry y el roti. El curry guyanés, sin embargo, tiene su propio carácter distintivo, a menudo más picante y aromático que sus contrapartes indias. El roti, un pan plano,
Se sirve a menudo como acompañamiento o se rellena para hacer un wrap. Los mariscos también juegan un papel importante en la gastronomía guyanesa, dada la extensa costa del país. Platos como el fish cakes, tortitas de pescado, y el metaji, un guiso de pescado con tubérculos, son muy populares. Entre los aperitivos, no podemos dejar de mencionar los plantain chips, chips de plátano, y los cheese rolls, rollitos rellenos de queso que son un favorito en las fiestas. Los postres guyaneses también son únicos. El black cake, un pastel de frutas oscuro y rico en alcohol, es una tradición navideña. El cassava pone, un pudín hecho de yuca, es otro postre popular. Un aspecto interesante de la cocina guyanesa es el uso de ingredientes locales únicos. El edo, un tubérculo similar al taro, y el cayalú, una hoja verde similar a la espinaca, son ingredientes comunes en muchos platos. La cocina guyanesa también refleja la biodiversidad del país. Frutas exóticas como el soursop, el sapodilla y el jamún son ampliamente consumidas y a menudo incorporadas en postres y bebidas. En los últimos años, ha habido un creciente interés en la cocina guyanesa a nivel internacional. Chefs guyaneses están ganando reconocimiento por su creatividad al fusionar técnicas culinarias modernas con ingredientes y sabores tradicionales. Las costumbres y tradiciones de Guyana son tan diversas y coloridas como su población. Reflejan la mezcla única de culturas que han dado forma al país a lo largo de su historia. Una de las tradiciones más importantes en Guyana es el Mashramani, o simplemente Mash. Esta celebración anual, que tiene lugar el 23 de febrero para conmemorar el día en que Guyana se convirtió en república, es un despliegue vibrante de música, danza y coloridos desfiles de carrozas. Es una ocasión para que los guyaneses de todos los orígenes se unan en celebración. Otra tradición importante es el Phagwah o Holi, una festividad hindú que se ha convertido en una celebración nacional. Durante este festival de primavera, la gente se rocía con polvos y agua de colores, simbolizando la victoria del bien sobre el mal y el inicio de una nueva temporada. El Diwali, la festividad hindú de las luces, también se celebra a gran escala en Guyana. Las casas se decoran con pequeñas lámparas de aceite llamadas diyas, creando un espectáculo de luz impresionante. La celebración del Eid ul-Fitr, que marca el fin del Ramadán para los musulmanes, es otra festividad importante en Guyana. Es una ocasión para la oración, la reflexión y la reunión familiar, y se caracteriza por la preparación de platos especiales que se comparten con amigos y vecinos. Las tradiciones indígenas también juegan un papel importante en la cultura guyanesa. El Heritage Village Festival, que se celebra anualmente, es una oportunidad para que las comunidades indígenas compartan su cultura, artesanía y tradiciones con el resto del país. Una costumbre interesante en Guyana es el lime, que es simplemente pasar el tiempo de manera informal con amigos. Puede involucrar charlar, beber, jugar dominó o simplemente relajarse juntos. Esta costumbre refleja la naturaleza sociable y relajada de la cultura guyanesa. El cricket es más que un deporte en Guyana. Es una pasión nacional y una parte importante de la cultura. Los partidos de cricket, especialmente los internacionales, son ocasiones para reuniones sociales y celebraciones. Las bodas en Guyana son eventos elaborados que a menudo combinan tradiciones de diferentes culturas. Por ejemplo, una boda indo-guyanesa puede incluir tanto rituales hindúes tradicionales como elementos occidentales modernos. La música y la danza son partes integrales de la cultura guyanesa. Géneros como el chutney, una fusión de música india y caribeña, y el soca, originario de Trinidad y Tobago pero muy popular en Guyana, son fundamentales en las celebraciones y la vida cotidiana. Una tradición única de Guyana es el masquerade, una forma de danza callejera que combina elementos africanos, europeos e indígenas. Los bailarines, vestidos con trajes coloridos y a menudo con zancos, realizan acrobacias al ritmo de la música. En el ámbito de las artes, la tradición del KWE o queque es una ceremonia prenupcial de origen africano que involucra canciones, danzas y juegos rituales. Las tradiciones culinarias también son una parte importante de la cultura guyanesa. La preparación de ciertos platos, como el pepper pot en Navidad o el metagui los sábados, son rituales familiares que se transmiten de generación en generación. En el campo de la literatura, Guyana tiene una rica tradición de narración oral.
Las leyendas y los cuentos populares, muchos de los cuales tienen raíces en las culturas africanas e indígenas, siguen siendo una parte importante de la cultura guyanesa. Una costumbre interesante es el gaf, que es similar al lime pero más centrado en la conversación. Es una forma de intercambio social que puede durar horas, donde la gente comparte historias, chismes y debates. En cuanto a las tradiciones familiares, el respeto por los mayores es muy importante en la cultura guyanesa. Es común que varias generaciones vivan juntas, y los abuelos a menudo juegan un papel crucial en la crianza de los niños. La preservación del medio ambiente también está profundamente arraigada en las tradiciones guyanesas, especialmente en las comunidades indígenas. Muchas prácticas tradicionales de agricultura y caza están diseñadas para ser sostenibles y respetar el equilibrio natural. Las costumbres y tradiciones de Guyana son un tapiz colorido y diverso que refleja la rica historia multicultural del país. Desde las grandes celebraciones nacionales hasta las pequeñas costumbres diarias, estas tradiciones son el pegamento que mantiene unida a la sociedad guyanesa y le da su carácter único. Hemos llegado al final de nuestro viaje por Guyana, un país que desafía expectativas en todos los aspectos. Desde su posición única como el único país anglófono en Sudamérica, hasta su impresionante biodiversidad y rica mezcla cultural, Guyana es un verdadero tesoro escondido. Exploramos su geografía prehistórica, su exuberante selva tropical que cubre el 86% del país, y su fascinante historia multicultural. Descubrimos cómo Guyana, a pesar de su tamaño, es un crisol de religiones, lenguas y tradiciones que conviven en armonía. También abordamos los desafíos que enfrenta, desde disputas territoriales hasta la conservación ambiental, y cómo Guyana los está enfrentando con determinación. Espero que este viaje te haya fascinado tanto como a mí. Guyana nos recuerda que la diversidad puede ser una fuente de fortaleza, y que los grandes tesoros a veces se encuentran en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarme. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué país quieres explorar después? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima aventura.